Segunda de Samuel 18. Y vamos a estar leyendo verso 1, verso 2 y verso 3. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo al rey, al pueblo: yo también saldré con vosotros. Y en el 3 dice: mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros, y aunque la mitad de nosotros, y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros, mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Padre, vamos a ver un poquito, hermanos, el contexto de la lectura que acabamos de leer. El contexto de la lectura que acabamos de leer, hermanos, es Absalón, hermano, tercer hijo de David, hermanos, está en guerra, hermanos, en contra de su propio padre. Y estando en esta guerra, hermano, en contra de su propio padre, él busca, hermanos, tomar el lugar de él como rey, amén. Él busca pelear con su padre, vencerlo y coronarse como rey él, amén. David sabía, hermanos, que Absalón iba a morir en esta guerra, o podía morir, porque aquí podemos ver, hermano, cómo el pueblo no deja ir a David porque tiene miedo que maten a David. O bien ahí, ¿moría David, hermanos, o moría Absalón? Esto, hermanos, ve usted aquí cómo David dice: yo quiero ir. Y hay muchas personas que dicen: él quería ir porque no quería que le pasara lo que le pasó aquella vez, que debió de salir en guerra y no salió en guerra, sino se quedó en casa y tomó una mujer ajena. Y dicen que muchos por eso decía que él esta vez sí iba, que él iba también a pelear con ellos. Pero muchos dicen, hermano, y yo me inclino a creer lo que estos muchos dicen que no, que quería ir, hermano, porque quería proteger a Absalón. A pesar de que Absalón, hermanos, quería tomar su vida y quería tomar su reino. Amén. Aún así David quería ir a proteger a su hijo. Amén. No se pudo, hermanos. El título de esta predicación se llama: David no pudo defender a su hijo. Amén. Hay historias muy bonitas, hermano, muy buenas acerca de nuestros hijos. Y hay otras historias por las que pasan nuestros hijos, hermano, que nosotros como padres a veces no podemos intervenir. Amén. A veces no podemos, hermanos, hacer nada. Yo llegué a ver a mis hijos, y no en cosas graves, hermano, en cosas difíciles, las he visto a lo largo de la vida. Yo creo que ustedes como padres también, donde en un momento, hermanos, ustedes quisieran intercambiar lo que están sufriendo sus hijos por sufrirlo ustedes. Y si me dicen que no, hermanos, son mentirosos o no son buenos padres. Pero hemos querido, hermano, cuando vemos a un hijo gravemente enfermo, hermanos, ocupar su lugar. Hemos querido, cuando vemos a un hijo en aflicción, hermanos, ocupar su lugar. Oh, hombre, hermano, aquí están mis 2 hijos. Y cuando yo llegué a ver sufrir a alguno de ellos, hermana, por causa de desilusiones amorosas, va a decir que esto es extremo, pero yo quería estar en su lugar. Tan solo porque yo decía: a lo mejor yo no voy a tomar las cosas como lo está tomando ella o él. Amén. Entonces, hemos querido, hermano, y hemos querido, pero en muchas ocasiones, hermano, no hemos logrado suplir o poder quitar, hermano, esa aflicción o esas situaciones que vienen a nuestros hijos. Amén. Por más que queramos. Muchas madres yo las he oído decir, les fallece un hijo, hermanos, a edad joven, y dicen: mejor me hubiera muerto yo.
Y habrá personas que digan, lo dice porque está en el momento, porque está mal. No, hermano, lo dicen de todo corazón. A veces decimos, hasta ya estoy grande. Mi hijo apenas empezaba a vivir, mi hija apenas empezaba a vivir. Entonces, pero hay veces, hermano, que no podemos. Y yo estaba meditando en la mañana en cuántas cosas nosotros tenemos límites para no ocupar el lugar de ellos, hermanos. Y una muy importante, hermanos, en la que no vamos a poder ocupar su lugar es en la salvación. ¿Sí lo sabía? Nosotros como padres, hermanos, si nosotros no guiamos a nuestros hijos en el buen camino de Dios, hermano, se pueden condenar y nosotros no vamos a poderle decir al Señor, Señor, condéname a mí en lugar de él. Sino que ese hijo, hermano, va a ir a la condenación. De otra cosa no lo podemos librar, hermano. Nosotros no podemos morir por ellos o podemos, pero va a llegar un día, hermano, en que ellos tengan que ir a dar cuentas igual que nosotros. Amén. Pero hay muchas cosas triviales, hermano, en las que realmente nosotros no podemos ocupar su lugar. Por ejemplo, cuando sabe que un hijo va a tener un examen dificilísimo en la escuela, usted puede ocupar su lugar. No la puede, hermano, lo ve desvelarse, lo ve sufrir para ir a presentar ese examen y usted lo más que puede hacer es orar por él. Y a lo mejor arrimarle un té, un café, no sabemos qué más, hermano, pero es todo lo que podemos hacer, amén. Y esto, hermano, no es solamente de los humanos, tenemos un Padre Celestial al cual hoy glorificamos y ese canto de la hermana, el del rey que se estuvo cantando ahorita, hermanos, amén. Es para ese Padre, hermano, Padre no de una familia, hermano, Padre de las familias del mundo, amén. Creador del universo. A ese Padre que hoy estamos festejando, ese Padre, hermano, no pudo brincar ese dolor, hermano, que no le pudo evitar a un hijo. ¿Y sí sabe cuál? A Jesucristo, hermano. El Padre no pudo venir a morir por su Hijo Jesús, hermano. Él tuvo que venir y morir. Amén. Ahora, vamos al meollo del asunto. ¿Por qué vino a morir Jesús en la cruz del Calvario, hermano? Por el pecado. ¿Por el pecado de él? No, de nosotros. Vino a morir, hermano, por el pecado de nosotros. Pero hay personas, hermano, que mueren por su propio pecado. Amén. Y precisamente, hermanos, estamos hablando en este momento de Absalón. Amén. David no pudo evitarlo, hermano, por más que él quiso, por más que él hizo lo posible, no pudo. Absalón, ¿quién era? Nuevamente decimos, hermanos, por si no escuchó, es el tercer hijo de David, hermanos, amén. Este Absalón, hermano, en su contexto tiene una historia, hermanos, de que él tenía una hermanita. ¿Cómo se llamaba la hermanita, hermano? Sí. Ajá. Y esa hermanita, hermano, le gustó a su medio hermano de Absalón que se llamaba Amón. ¿Sí se acuerda? Amón se volvió loco, hermano, se encegueció. ¿Por quién? Por su propia hermana. Amén. Le pasó lo mismo que a su padre David, ¿con quién? Con Betsabé. Amén. Y fue y pidió, hermanos, amén. Fue y le pidió a su padre, le dijo, estoy muy enfermo, padre, y no quiero que me traigas a nadie más que me traes a mi hermana. Y ahí se aprovechó de su hermana. Se supo que se aprovechó de su hermana y David, hermanos, como padre, ¿qué hizo? No hizo nada, hermanos. Así en su razonamiento humano, dígame por qué no hizo nada David. La palabra de Dios dice, hermano, que nosotros como ministros seamos personas que no tengamos talón que se nos pise, ¿verdad? ¿Sí dice o no dice? No dice así, hermanos, pero sí dice que hermanos, que no demos de qué hablar. Por eso dice esto y esto y esto. Ahorita no estoy para dar datos de eso, pero nos habla de una serie de requisitos, hermano, que más lo que Dios busca es, hermano, que tengamos un buen testimonio para con los demás. Amén. En nuestra familia, hermano, sucede lo mismo. Amén. Allí David, hermano, no podía decirle nada a su hijo porque él tenía que, hermano. Dice la hermana que cola que le pisen. ¿Qué le decía? Le podría haber dicho, pero ¿qué le iba a contestar? Nada, hermano, o sea,
no era una persona con autoridad, hermanos, para decir nada. No hizo nada. Yo creo que el mismo pueblo hubiera juzgado a David si David echa mano de Amnón y le hace algo, y le hubiera dicho, pero a ti no te hicieron nada, ¿verdad? Aparentemente, hermano, a David no le pasó nada. Pero lo que sufre con Absalón, hermano, todavía son las consecuencias de lo que él hizo anteriormente. ¿Amén? ¿Sí o no, hermanos? Gloria a Dios. Tenemos la historia de Absalón aquí mismo, hermanos, en este capítulo. Ya entrada la guerra, hermanos, ya entrada la batalla. Hermanos, dice que Absalón tenía un pelo, pero grandísimo, hermano. Dice la Biblia que cuando él se cortaba el pelo era un espectáculo. Que venía la gente a verlo cómo se cortaba su pelo. Para esto, fíjese, vienen las figuras de la palabra de Dios. Si quieren, saquen esa niñita que le dé el fresco, hermanos, le hace falta que le dé el fresco. A usted también le hace falta, pero usted se aguanta. Ahí hay figuras, hermano. ¿Por qué tendría el pelo tan largo Absalón? Me preguntaba yo esta mañana, hermanos. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos habla con hombres del pelo muy largo, hermano, que casi nunca se lo cortan. Este sí se lo cortaba, pero no se lo cortaba mucho, como que se lo despuntaba ahí nada más. Y le crecía muy largo su pelo. Este hombre, hermanos, andaba pasando, hermanos, o se hacía pasar de alguna manera, hermanos, ¿sabe por quién? Por un nazareo. Eran los que se dejaban su pelo muy largo, hermanos, amén. Entonces, él traía una apariencia, hermano, de una persona que guardaba la palabra de Dios, que trataba de hacer la palabra de Dios, hermano, pero ¿sabe qué? Ni la guardaba, ni la hacía, ni era nazareo. Nomás quería que ahí de pasadita cuando lo vieran, hay un nazareo, ¿verdad? Pero no era, hermanos, no era nazareo. Este hombre, hermanos, amén, quedó muy amargado, hermanos, porque su padre no hizo nada cuando a su hermana le pasó lo que le pasó. ¿O usted no estaría mal? ¿Cómo? Mi papá vio que mi hermana y que y no hizo nada. ¿Tenía derecho a amargarse o no? ¿Sí? ¿Tenía derecho a amargarse? ¿Tenemos nosotros derechos a amargarnos con las cosas que nos suceden? ¿Qué dice la Biblia acerca de la amargura, hermanos? Que la dejemos ahí, que la apapachemos. Dice que si una raíz de amargura persevera en nosotros, hermano, puede ser causa que perdamos la salvación. Fíjese que pocas cosas nos pueden hacer la salvación, hacer perder la salvación, pero una raíz de amargura lo dice clara y específicamente. Cuida de no tener una raíz de amargura. Amén. Entonces este hombre tenía una raíz de amargura y él dijo, no, mi papá no hizo nada, entonces yo voy a hacer algo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así de Dios, hermanos? ¿Cuántas? Muchas, hermano. El de allá de arriba no hace nada. Me acuerdo del chiste de la viejita que les platico mucho, que pedía porque un burdel fuera quitado y pidió y un día tomó los cerillos, hermano, y fue y le prendió. Y digo, ya se cumplió. ¿Pero quién lo hizo, hermanos? Ella. Entonces, a veces nos desesperamos, hermano, y pensamos que el papá de nosotros no va a hacer nada. Y eso fue lo que le pasó a Absalón, hermanos, amén. Él decía, no hizo nada, lo voy a hacer yo. Había en la palabra de Dios nos describe, hermano, que había unas fiestas que se celebraban, hermano, donde no eran santas, pero era el trasquiladero de las ovejas y esa era una ocasión para fiesta. Y Absalón, hermano, ya tenía todos sus planes bien acomodados. Amén. Ya se había acomodado con todo, dijo, vamos a invitar a mi padre, y mi padre nunca asiste al evento de la trasquila de ovejas, pero yo lo voy a invitar, y cuando yo lo invite va a mandar a Amnón en representación de él. Y así fue, hermanos, amén. Absalón se para delante de su padre y pide que vaya, hermanos, a la fiesta del trasquile de las ovejas, hermano, y David se niega y manda exactamente, hermanos, como él había pensado, manda a Amnón que vaya ahí. Y
Pues Amnón, él dijo, pues ya se olvidó todo, yo soy el primogénito, yo estoy a punto de recibir la corona, nada más que se muera David, y pues a mí allí me van a respetar y me van a honrar y todo aquello, hermanos. ¿Y sabe qué pasa? Que ya Absalón le tenía preparada, hermanos, una trampa muy mala. Y lo mismo que hizo su padre, y manda a matar al esposo de Betsabé, hermanos, hace Absalón con su hermano. Él no mata a Amnón, hermanos, manda quien lo mate. Y ahí él termina, hermanos, con la vida de... ¿Qué hizo David, hermanos? Solamente exilia a Absalón, lo manda afuera, hermano, pero no hace, le violan una hija, matan al otro, él no hace nada, solo lo manda afuera. Con el tiempo, hermanos, Absalón regresa. Pero Absalón, hermanos, ya no regresa en forma de hijo que ya se vengó y que ya está tranquilo, no. Absalón todavía, hermanos, traía esa raíz de amargura y él regresa con el fin de desbancar a su padre. Él ya no nada más aspira a vengarse, hermanos, sino dice, yo quiero el reino. No le hace que yo sea el hijo tercero, yo voy a quedarme con el reino, amén. Y sabe que empieza a ver que hay personas que van a quejarse y él las abraza y las besa y les dice, no, es que si yo fuera el rey, yo los trataría distintos, amén. Empieza a fabricar nuevamente todo esto. ¿Por qué le estoy diciendo, hermano, todo esto? ¿Dónde se fabrican todos los planes y los proyectos, hermanos? Aquí en la cabeza, hermanos, amén. Antes de que ejecutemos las cosas, nosotros ya las traemos aquí. Ya las traemos aquí en nuestra cabeza. Él ya tenía un trama, hermano, bien acomodado. Le volteó, hermanos, a su propia gente de David, se la volteó, hermanos, para que luchara con él en contra de ¿quién? De su padre, amén. Usted dice, ¿para qué nos cuenta todo esto? ¿Quién ha visto en la Biblia cómo muere Absalón? Él iba en un burro, hermano, con su bella cabellera, ya casi victorioso, hermano, corriendo, y pasa por un arbusto, hermanos, y se le enreda el cabello en un arbusto y queda colgando. Esta figura, hermanos, y allí colgando llegan y le encestan no sé cuántas puñaladas, hermano, y allí muere. ¿Sí o no? Allí. Si no se haya quedado colgado ahí, hermanos, de la cabeza, a lo mejor no lo alcanzan y él no muere, hermanos. Se quedó colgado de la cabeza, de los cabellos, y allí le encestaron puñaladas. Y de ahí se puede sacar una doctrina, varones, no tengan el pelo largo porque los van a matar, pero no, eso no es así, hermano. Eso no es así, hermanos, amén. Entonces, a este hombre queda ahí. Fíjese bien cómo fue a dar, hermano. Cuando nosotros pecamos, hermano, antes de pecar, las cosas se incuban aquí en nuestra cabecita primero, amén. Empiezan a darnos vuelta, ¿sí? Empezamos a pensar, a meditar y cómo lo vamos a hacer. Aquí, hermanos, en esta muerte de Absalón, hermano, no solamente se nos invita a meditar, hermano, en lo que pasó física y exteriormente, hermano, sino en lo que estaba pasando interiormente. La palabra de Dios dice, hermano, que el hombre como piensa, así es y así obra, amén. Nosotros no podemos ver a una persona obrando de una manera y creer que piensa de otra. Hay gente hipócrita, hermano, pero eso no persevera mucho tiempo. Eso cae y la persona queda exhibida. Entonces, hermanos, el pecado, Satanás viene a enredarnos la cabeza, fue lo que le hizo a este hombre, Absalón. Amén. Viene y nos enreda la cabeza, hermano, y a pesar de los consejos que nos puedan dar los que están a nuestro alrededor, hermanos, es muy difícil a veces que entendamos. Yo no sé si Absalón, alguien trató de hablar con él, hermanos. Yo no sé si Absalón, alguien trató de decirle lo que estás haciendo está mal, porque se ve que le fomentaron, hermanos, quisiera esas cosas en contra de su padre, amén. Entonces aquí, hermanos, vemos directamente, hermanos, cómo el pecado llega a la muerte. Te va a decir, no, pastora, pues entonces todo Guadalupe, todo Zacatecas y el mundo entero estuviera muerto.
Sí, no, hermano, ya no morimos como en el Antiguo Testamento, pero sí morimos, hermanos, espiritualmente. Amén. Déjeme le digo, mire, esta predica es cortita, hermanos, y casi hice una reflexión porque ya nos llevamos gran parte de la mañana en el desayuno. Absalón, hermanos, amén. Yo me ponía a pensar, en la mañana estaba concluyendo esta prédica, más tarde le estaba haciendo otro pedacito, aunque no me lo creo, ando así y a veces no libro. Yo quisiera hacerlas con todo un año de anticipación. No puedo, hermanos, amén. Y yo estaba meditando, Señor, ¿y por qué no mataste a David, como les decía ahorita? Y vamos a desglosar, ¿por qué nada más murió Absalón? Si David hizo cosas, se me hace que peores. ¿Por qué no mataste a David? ¿Por qué nada más Absalón? Mire, cuando nosotros hacemos una liberación, nosotros a algunas personas les hemos explicado que un demonio trae otro demonio. Así también el pecado, hermano, que es lo mismo. Un pecado nos lleva a ser otro, ¿sí o no? Mire, yo cuando era todavía ya que no venía Cristo, hermano, yo tenía gente que me rodeaba que era alcohólica. Amén. Y pues ya el vicio, hermanos, cualquiera que sea, es un pecado porque está destruyendo su cuerpo, aunque pues allá afuera uno ni lo sabe ni nada, ¿verdad? Pero ya es un pecado el vicio. Pero luego, hermano, cuando esas personas en ebriedad, hermano, maltrataban a su familia, es un segundo pecado, amén. ¿Sí? Es un segundo pecado. Un tercer pecado, hermano, y este era ya yo creo que el más grave. Aunque lo hacían enfrente de ídolos, ¿cuántas veces llegó a escuchar usted, hermano, que iban y juraban? ¿Cuántos llegaron a oír eso? Es que yo ya fui y juré que voy a durar 28 días sin tomar. Y no pasaban 8, hermano, cuando ya la persona estaba, ¿qué? Tomando. ¿Sí o no? Y nosotros decimos, bueno, pues es que hacían ese pacto con el diablo, porque pues no era Dios y que fue y que vino. En ese momento, hermano, las personas no pensaban que lo que estaba ahí era el diablo. Nosotros ahorita lo sabemos, ¿verdad que sí? Pero en ese tiempo había personas, ellas creían que eso era lo más sagrado y sin embargo iban y juraban por lo más sagrado y tarde que temprano caían. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál fue la diferencia, hermanos, entre David y entre Absalón? Mire, David es una figura de Dios, ¿sí o no? Tanto que él llegó muchas veces a pensar que él era el ¿quién, hermanos? El Redentor. Él pensó que era el Mesías. Él escribía salmos como que él era el Mesías. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Mire, David, hermano, anduvo en lo que anduvo, porque anduvo en muchas cosas y tuvo muchos pecados muy graves. El más grave fue andar con Betsabé y matar al esposo de Betsabé, pero tuvo muchos otros pecados, hermanos, amén. Sin embargo, él siguió, hermano, aunque siguió cargando su pecado que había cometido, él siguió. Sin embargo, Absalón ya no. ¿Cuántos se han fijado que una persona dice, ay, ¿cómo les digo, hermano, sin ofender? Una persona que se dedica a una inmoralidad o de continua la inmoralidad, pero no nada más se dedica a la inmoralidad, sino que adora también ¿a quién? A la muerte, hermanos. ¿Sí o no? La mayoría de las personas que se dedican a la inmoralidad adoran a la muerte, ¿sí o no? La mayoría de las personas que se dedican a andar tomando la vida de su prójimo adoran a la muerte, ¿sí o no? O sea, ya no es nada más un pecado, sino ese pecado le sigue a otro pecado. Y Absalón no se conformó con matar a su hermano, sino que luego le dio la espalda a su padre y se convirtió en enemigo de su padre. Amén. Nosotros nos podemos convertir en enemigos de Dios, hermano. Si perseveramos en el pecado, sí, hermanos, amén. Un pecado lleva a otro pecado, una cosa lleva a otra cosa, pero lo más grave, hermano, delante de Dios es que nosotros le volvamos la espalda a Él, amén. Amén. Cuando ya no solamente, hermanos, hacemos algo, sino nos dirigimos a la hechicería, a la brujería, a la adivinación, ya estamos dando un brinco muy grande, hermanos. Amén.
Ya no es nomás el pecado que estoy cometiendo, sino que ya voy en contra de mi padre. Mire, Absalón lo usan, hermano, en muchos textos para referirse y para hablar, hermanos, de la mala administración como líder rebelde, porque era un líder, pero con rebeldía. Y la rebeldía y lo que lo llevó, porque mire, como le digo, mató a su hermano y ¿qué pasó? Nada, se fue. ¿Qué pasó? Pero cuando voltea, hermano, y cuando se pone en contra de su padre, ¿qué pasa? Muere. Bueno. Nosotros, hermano, como padres, necesitamos ver una cosa muy, muy importante, hermanos. Les damos principios a nuestros hijos. Les inculcamos principios. Queremos que sigan esos principios. ¿Por qué, hermanos? Los que son padres, ¿por qué les inculcan principios y para qué? ¿Nomás para que la gente los vea que se portan bien? ¿Para que sean un orgullo para ustedes o para qué? Para que les vaya bien, hermanos, amén. Si ustedes les inculcan buenos principios, les va a ir bien. Pero si ustedes le inculcan un principio y le enseñan otro, ¿usted cree que le van a hacer caso? Como padres, hermano, tenemos que ser coherentes en enseñar un principio, pero también vivir ese principio. Amén. Número 2, hermano. Este hombre era un liderazo, hermanos. Era un guapo, porque así dice la palabra de Dios, que estaba hermoso. Y cuando dice que estaba hermoso, es porque estaba hermoso. Tenía todo, hermanos. Este hombre tenía todo para ser perfecto y victorioso. Amén. Solo que su padre nunca le puso límites, hermano. Solo que su padre nunca le dijo nada. Solo que su padre no le inculcó el amor que él mismo tenía por Dios. Porque si este hombre, hermano, hubiera amado a Dios como lo amó David, este hombre no hubiera obrado como obró. Nosotros tenemos que inculcarles principios, número 1, modelárselos, número 2, y número 3, hermano, no deje que su hijo ande tibio en el Señor, porque va a caer en muchas cosas su hijo, pero si él está agarrado de la mano de Dios, hermano, amén, va a seguir viviendo. Y con esto de vivir no le hablo solamente de su vida física, le hablo también de su vida espiritual. Amén. Nuestros hijos tienen errores y muy grandes, hermanos, amén. Pero siempre y cuando nosotros sepamos que como David, ellos siguen agarrados de la mano del Señor, que ellos no se sueltan de la mano del Señor, que no lo van a negar, que cuando se sientan mal no van a ir con una hechicera que les adivine para ver qué suerte les corre, sino que van a buscar de Dios y le van a pedir a Dios. Entonces, hermano, nosotros los estamos protegiendo. Porque si nosotros, hermano, no los creamos con esa amistad, con esa, ¿cómo se dice, hermanos? Ay, ya me perdí, hermanos. Con esa cercanía con Dios, hermano. De manera que si, como dice el Salmo, que si andan en valle de sombras, hermano, no teman. Que si andan en qué, hermanos, en fuego no se quemen. Y que si andan en agua no se aneguen. La única manera, hermano, en que nosotros podemos lograr que eso pase, eso no es un dicho, ni es nada más una declaración que yo declaro sobre mi hijo. Es algo, hermanos, que se cumple cuando yo trato de que mi hijo tenga una amistad cercana con Dios. Porque, hermanos, si no tienen esa amistad, yo puedo estar orando y orando, pero su hijo no confía en Dios. Su hijo va a hacer lo contrario a lo que debe de hacer. Quizás se va a portar como Absalón, hasta usted le va a seguir, le va a dar la espalda a Dios, va a decir, en esto que es mejor, esto, no, pues esto me conviene más, así que yo ejerzo esto, y ahí está volteando la espalda a Dios. Amén. Para nosotros, hermanos, esta es una lección muy grande, hermanos, amén. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso del cual no nos podemos soltar, hermanos. No hay poder humano, dice la palabra de Dios, que ni lo alto, que ni lo bajo, que ni nada, hermano, nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada, hermanos, nada. Y eso incluye ¿el qué? El pecado. Amén. No nos puede apartar. Pero ¿sabe por qué nos apartamos a propósito del amor de Dios, hermano? Porque nosotros tenemos una herencia, hermanos, y esa herencia es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros
no nos apartamos de la herencia del Espíritu, de esa herencia del Espíritu Santo. Dios es Espíritu, dice que Él nos vino a redarguir ¿de qué? ¿Usted quiere que Dios redarguya, que el Espíritu Santo redarguya a su hijo, a su hija de pecado? Procure que no se aleje de Él, porque es la única manera, hermano. Ya cuando una persona deliberadamente jura por Dios y transgrede, o consulta brujería, o consulta, ¿estará ahí el Espíritu? Y desgraciadamente, hermanos, el Padre nos dio la salvación, pero Él no nos puede librar de sus mismas leyes, hermanos, amén. Y nuestra salvación, hermanos, y la salvación de sus hijos, es nada más, hermano, hasta que nosotros no digamos, ¿sabes qué? Aquí te presento un sayo. Eres tú, pero también es la adivinación. Eres tú, pero también es la brujería. Eres tú, pero también es la muerte. ¿Sí o no? Ahí, hermanos, nosotros estamos haciendo lo que hizo Absalón. No me conformo con matar a mi hermano, sino que me convierto en enemigo de mi padre y voy a destruir a mi padre. Pastora, yo he andado fría, he andado frío, pero nunca he pensado en destruir a mi padre. Hermano, si usted como papá, como mamá, tiene un pleito con la vecina y la vecina viene con palos y garrotes y viene contra usted y su hijo sale y usted dice, mi hijo viene conmigo, y su hijo se pasa del otro lado y agarra un palo para darle, ¿dónde está su hijo? ¿Con usted o contra usted? Entonces, tenemos que entender bien, hermano, y uno de los pecados más grandes y del cual, hermano, ni el Padre nos puede librar porque Él tiene sus propias leyes, como David no pudo librar a Absalón, es el, hermanos, ponernos en contra del Padre. Tenemos que cuidar ponernos en contra del Padre. Hay muchas cosas, hermano, que nos posicionan en contra del Padre. ¿Sí o no? Los veo muy serios, hermano. ¿Son los tamales o es la prédica? No sé qué sea. Vamos a preparar nuestra mesa del Señor, hermanos, amén. Necesitamos, hermanos, de continuo buscar la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, no se encuentra o no se alcanza o no se llena uno de esa presencia que nos va a hacer resistentes, hermano, a muchas cosas, que nos van a llevar de una cosa a otra, yendo una vez, hermano, un domingo y otro domingo no a la iglesia, sino, hermanos, estar buscando constantemente la presencia del Señor, de una y de otra forma, amén.